Hola grupo, comenzamos nuevo tema. En este caso comenzamos el tema de los linces. Bueno, lógicamente no empezamos el tema de los linces, es un poco coña. Sí, pero sí que empezamos un nuevo tema, eso sí que es verdad, ¿vale? Os lo prometo. Empezamos el tema 4. El tema 4 que tiene como título Estructura y dinámica de los ecosistemas. Si recordáis, cuando empezamos el curso, allá por septiembre, una cosa así, os dije que la asignatura de biología estaba formada por tres grandes bloques, ¿no? Sí, lo llamé bloques. El primer bloque, que era el bloque de la biología, que es con el que se empezó en aquel momento, no seguimos el orden de los temas, sino que empezamos por un bloque que en este caso era el tema 6. A continuación, una vez que acabamos el último de los temas, empezamos en el tema 1 y os dije que ese era el segundo bloque, que era el bloque de la geología. Y después del tema 1, 2 y 3, que se ha tratado sobre geología e historia geológica, nos quedarían el tema 4 y el tema 5, que forman parte del bloque de la ecología. Bien, pues este tema 4, que vamos a ver, lo primero que os va a llamar la atención, porque seguro que contáis cuántos apartados tiene, es que es bastante largo. No os preocupéis porque los últimos apartados van a ir fuera, ¿vale? Ya os iré informando de qué entra y qué no entra. Bien, si miráis el esquema, lo que podéis ver es que tenemos cuatro grandes apartados, cuatro grandes bloques, el primero de los cuales es el que vamos a tratar en este vídeo, que es el de estructura de un ecosistema. Hoy, básicamente, vamos a definir qué es un ecosistema y de qué está hecho un ecosistema. El siguiente gran apartado es el de los factores abióticos. Entonces, vamos a ver qué factores abióticos encontramos en el medio ambiente, en un ecosistema en concreto, y cómo afecta eso a los seres vivos. Pues vamos a ver adaptaciones, vamos a ver tolerancias, vamos a definir dos conceptos que están ligados pero que no es lo mismo, que son el de hábitat y nicho ecológico. Como tercer gran apartado de contenidos en este tema, tendremos el de relaciones bióticas. Vamos a estudiar las relaciones que se dan entre los seres vivos. En algunos casos, como veis en la primera rama, serían relaciones entre organismos de la misma o de distinta especie, por eso dice intra o interespecífica. Después vamos a ver un tipo de relación especial, que es lo que denominamos población. Pues definiremos qué es una población y qué características o qué organización podemos encontrar en esa población. A continuación veremos lo que serían las relaciones alimentarias, básicamente es decir, quién se come a quién y de qué manera se alimenta. Y por último, estudiaremos las pirámides tróficas, que son unas representaciones gráficas que nos sirven, bueno, pues para evaluar ciertos parámetros de un ecosistema o de una población. El último de los apartados, que es el de los ciclos biogeoquímicos, es el que os he comentado que no va a entrar para examen. Así que, bueno, lo he puesto ahí para que supiéramos que estaba, pero considero que este año no es necesario que entre. ¿Vale? Así que, bueno, pues aligeramos un poquito. Bien, bueno, pues arrancamos con el tema y no perdemos más tiempo. Apartado 1. Estructura de un ecosistema. En el primer párrafo podemos observar dos palabras en negrita, una de ellas es ecología y la otra es ecosistema. Las dos empiezan por eco. Eco es un prefijo que proviene de una raíz griega que es la palabra oikos. Yo antes cuando decía lo de oikos a nadie le sonaba, ahora a todo el mundo le suena porque hay un yogur de esta marca, ¿vale? Bueno, sí, más que de esta marca con este nombre. La cuestión, aún así, aunque os suene el nombre, más de uno no sabrá qué significa la palabra oikos. Bueno, pues significa casa. Oikos en griego es casa. Logía viene de logos y lo que va a significar es estudio. Con lo cual, la ecología lo que va a estudiar, ¿qué es? Pues la casa donde nosotros vivimos, es decir, la tierra. No confundir la palabra ecología con la palabra ecologista. La ecología no es la ciencia que te enseña a atarte a un árbol o a saber de qué color es el contenedor en el que hay que reciclar. ¿Vale? Los que estudian ecología no son ecologistas. El que estudia ecología o la que estudia ecología es un ecólogo o ecóloga. ¿Vale? Ecologista tiene la misma raíz, que sería eco, pero el significado es completamente diferente. Bueno, pues si la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas, pues ahora toca ver qué es un ecosistema. Y bueno, pues un ecosistema va a ser un conjunto de casas. ¿Un conjunto de qué? De lo que encontramos en la Tierra, pues de seres vivos y de factores ambientales que hay en una determinada zona. Y no solamente estudia el conjunto de seres vivos y de factores, sino que estudia la relación que se da entre ellos, que se establece entre ellos. Si bajamos un poquito la imagen, vais a ver que, bueno, nos aparece una foto de un ecosistema un tanto artificial, primero porque está como muy abarrotado, segundo porque si os fijáis un poco vais a ver que hay muchos depredadores y presas que están muy juntos y eso en la vida real sería bastante peligroso para las presas.
Y tercero, bueno, pues porque resulta un poco artificial, ¿vale? ¿Esa foto de qué es? Pues es una foto de un ecosistema. ¿Por qué nos enseñan esta foto? Bueno, pues porque nos explican que un ecosistema es la suma de un biotopo y de una biocenosis. Entendemos biotopo como el componente del ecosistema que no tiene origen orgánico, es decir, el suelo, el aire, el agua, la temperatura, ¿vale? Pues todo esto, todos esos factores que no son de ser, que no tienen origen orgánico, podríamos decir. Y entendemos la biocenosis como el conjunto de los seres vivos, ¿vale? De cualquiera de los 5 reinos. Vale, pues si miráis un poco más abajo, veis cómo efectivamente esta imagen un poco artificial de un ecosistema, abajo nos la han segregado, nos la han dividido en dos, donde en la parte de la izquierda vamos a ver todos los elementos no vivos y en la parte de la derecha todos los elementos vivos. Más que no vivos y vivos, igual deberíamos decir elementos inorgánicos y en el derecho elementos orgánicos. Así pues, el libro pues, lo que nos dice es que el biotopo sería el componente abiótico, es el lugar, es el medio físico en el que transcurre un ecosistema. Puede ser acuático, puede ser terrestre y después tiene una serie de condiciones físico-químicas que van a diferenciar unos biotopos de otros. Puede haber más temperatura, más iluminación, el pH del medio puede ser mayor, menor, la concentración de los gases de una manera o de otra, o la presión atmosférica, ¿vale? Es decir, pues una serie de variables, como hemos comentado antes, físico-químicas diferentes. En cuanto a la biocenosis, o también conocida como comunidad, sería el componente biótico del ecosistema. Va a ser el conjunto de los seres vivos, de los, como he dicho, de los 5 reinos. Reino monera, es decir, bacterias. Reino fungi, es decir, los hongos. Reino protoctista, que serían protozoos y algas. Reino animal, animales. Y reino vegetal, que serían las plantas. Pero además de ser cualquiera de los componentes de estos 5 reinos, también la biocenosis incluye las relaciones que se establecen entre estos componentes. ¿Ok? Vale, pues con esto tendríamos terminada la primera parte. Veis que hemos visto como 4 conceptos o 5 bastante sencillitos. Y nos vamos, bueno, aquí tendríamos otra imagen de otro ecosistema, pero en este caso acuático. Y nos vamos a la página 65, donde vamos a estudiar un poquito más los ecosistemas. Bien, tamaño y límite. ¿Cómo de grande puede llegar a ser un ecosistema o cómo de pequeño? Bueno, pues realmente un ecosistema puede ser más o menos grande dependiendo de dónde le situemos los límites. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en clase, podríamos decir que la clase es un ecosistema. Tiene unos límites que son las 4 paredes y tiene una parte abiótica, que eso es el suelo, las paredes, el aire, las mesas, las sillas, el ordenador. Y tiene una parte biótica que somos nosotros como seres humanos, las bacterias que viven con nosotros, si se ha colado alguna mosca o si hay cualquier otro insecto, ¿vale? Que hubiera por la clase. Eso sería un ecosistema. Pero si ampliamos los límites, podríamos decir que un ecosistema podría ser, yo sé, el instituto. Lo situaríamos como límite, situaríamos pues la verja del instituto y como parte biótica y abiótica, pues hombre, habría más, porque aquí ya no solamente como seres vivos estaríamos nosotros y la mosca que se ha colado, sino que aquí ya dentro del instituto también tendríamos vegetales, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, con lo cual, un ecosistema puede ser todo lo grande que queramos o todo lo pequeño que queramos. Un charco puede llegar a ser un ecosistema. Si después de una gran lluvia, pues durante 4 o 5 días hay un charco que se resiste un poco a evaporarse, en ese charco pueden caer y pueden proliferar algas o puede algún protoctista, algún paramecia, alguna ameba, alguna historia, y eso no deja de ser un ecosistema. ¿Que va a durar poco? Sí. ¿Que es pequeño? También. Pero tiene biotopo, tiene biocenosis, por lo tanto es un ecosistema. Si nos ponemos así como muy grandilocuentes, pues podríamos decir que el ecosistema más grande es la Tierra entera. Y a ese ecosistema, que sería la Tierra en su conjunto, se le denomina la ecosfera. ¿Vale? Con lo cual, un ecosistema será tan grande o tan pequeño como los límites que nosotros podamos encontrar en ese ecosistema. En cualquier caso, nunca un ecosistema va a estar aislado de otros ecosistemas. Siempre va a haber una relación, una interacción entre ellos. Con lo que eso significa que lo que sucede en un ecosistema provoca consecuencias en otros ecosistemas distintos. Si hemos hablado de que el ecosistema depende de los límites que tenga, bueno, pues hay que establecer qué es un límite. Los límites que separan un ecosistema de otro ecosistema se conocen como ecotonos. Esos límites en ocasiones son muy bruscos y vemos claramente dónde acaba un ecosistema y dónde empieza el siguiente,
o hay veces que esos límites son más difusos, son más progresivos. Y entonces sabemos que aquí hay un ecosistema, que aquí hay otro, pero no llegamos a adivinar exactamente dónde acaba uno y dónde empieza el siguiente. Para establecer estos límites, que son de forma completamente arbitraria, podemos buscar pues, algún tipo de accidente geográfico, una barrera montañosa, un cambio en el tipo de vegetación. Imaginaos que tenemos un bosque en el que en la parte norte hay mucho pino y en la parte sur hay mucha carrasca. Pues nosotros, basándonos en el tipo de planta y dónde acaba uno y dónde empieza otro, pues decimos, mira, pues esta es un ecosistema y este es otro ecosistema y esta franja de aquí sería el ecotono. ¿Ok? Si miramos la imagen de aquí de la derecha, donde dice interpreta la imagen, nos pregunta qué ecotonos se pueden determinar en esta foto, en esta imagen. Bueno, a mí lo que me llama la atención, porque igual porque tengo ya el ojo un poco entrenado, es que yo ahí veo dos tipos de vegetaciones completamente distintas. Al fondo de la imagen vemos una vegetación de tipo forestal, ¿vale? Es un bosque, no llego a saber exactamente qué tipo de plantas son. Sí que probablemente haya plantas caducifolias, porque fijaos que no todas las hojas están verdes, hay hojas amarillentas, con lo cual alguna hoja está por ahí medio cayendo. Y aquí en un primer plano, aunque se ve que son plantas, se ve algo raro en esas plantas. Y si os fijáis con detalle, os vais a dar cuenta que se ven muchas líneas rectas paralelas. No es muy normal que en un bosque los árboles crezcan todos en fila y paralelos unos a otros. Con lo cual, el ecosistema que estamos viendo en un primer plano es un ecosistema que sería antrópico, es decir, causado por el ser humano. En este caso, pues sería en una zona destinada a uso agrícola. Y esas líneas paralelas son los surcos que hace el tractor cuando se utiliza para labrar y para pues, formar esas hileras. ¿Dónde estaría el ecotono que separa el ecosistema forestal del fondo del ecosistema agrícola que hay en un primer plano? Bueno, pues sería esa línea que podéis ver vosotros donde acaba la vegetación de la agricultura y donde comienza la vegetación de mayor porte, de mayor tamaño, que sería la del bosque. ¿Ok? En un ecotono a veces sucede que podemos tener una mezcla de vegetación, no, de biocenosis de ambos ecosistemas e incluso a veces en los ecotonos hay una biocenosis propia. Es decir, puede que en el límite entre un ecosistema y otro encontremos a seres vivos que después no están ni en un ecosistema ni en otro, sino que simplemente viven en esas zonas. No es lo más normal, pero se puede dar. ¿Vale? Ok, continuamos. Clasificación de ecosistemas. Como siempre que hacemos una clasificación, todo va a depender del criterio. Si yo los ecosistemas los quiero clasificar por tamaños, pues igual yo podría decir que hay ecosistemas grandes, medianos y pequeños. Y diría, los grandes son los que tienen más de no sé cuántos millones de metros cuadrados. Los medianos los que tienen entre tanto y cuánto. Y los pequeños los que tienen menos de X. Bueno, pues sería una clasificación perfectamente válida. La que vamos a estudiar nosotros es una clasificación que tiene como criterio el medio en el que se encuentra ese ecosistema. Y como resultado de ese criterio nos salen dos tipos, que son los ecosistemas acuáticos y los terrestres. Creo que no hace falta que os explique qué diferencia hay entre un ecosistema acuático y un terrestre. Sí que es verdad que los acuáticos van a ser tanto los de agua dulce como los de agua salada. Claro, piensas en ecosistema acuático y a lo mejor lo primero que te viene a la mente es el mar. Pero bueno, no solamente está el mar, tenemos los ríos, tenemos los lagos, tenemos las charcas, tenemos una balsa de riego, tenemos un pantano, tenemos un charco, como hemos dicho incluso antes. Estos ecosistemas acuáticos, cada uno de ellos tendrá su biotopo y su biocenosis característica. En cuanto a los ecosistemas terrestres, que se van a caracterizar porque tienen unas condiciones climáticas mucho más cambiantes que los acuáticos son todos como más estables, se van a subdividir o se van a subclasificar en función de las condiciones climáticas. Y así los ecosistemas terrestres se clasifican en ecosistemas fríos, ecosistemas templados y ecosistemas cálidos. Si miráis la imagen que tenéis aquí abajo, los ecosistemas fríos son los que van desde el círculo polar hacia el norte o desde el círculo polar en el hemisferio sur hacia el sur. Creo que, si no recuerdo mal, es desde 90 grados de latitud, que serían los polos, hasta unos 60 grados de latitud, que están los círculos polares. Después, los ecosistemas templados serían aquellos que están entre los 60 grados, donde tendríamos los círculos polares, y los 30 grados aproximadamente, que estarían las zonas tropicales, ¿vale? Es decir, en esos 30 grados de latitud, ahí lo tendríamos, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Y después tendríamos los ecosistemas cálidos,
que son los que se encuentran en la denominada como zona intertropical, ¿vale? Claro, un ecosistema cálido no tiene por qué ser obligatoriamente un desierto. Un ecosistema cálido es en el que hace calor, pero es que puede hacer calor y también llover un montón, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis en este mapa, que está pintado de diversos colores, esa leyenda hace referencia a un concepto que es el concepto de bioma. Definimos bioma como aquella zona de la Tierra que comparte un clima, una vegetación y una fauna parecida, aunque estén situados cada uno en una punta del mundo, ¿vale? Si nos vamos a la zona ecuatorial, por ejemplo, que sería esta franja de verde oscuro que estoy señalando aquí, fijaos que en el Ecuador de África y en el Ecuador de Sudamérica y en la zona ecuatorial de Indonesia y Filipinas y toda esta zona que hay por aquí, ahí si hiciéramos un estudio de la fauna, de la flora y del clima, veríamos que es prácticamente igual. A lo mejor en una zona, yo que sé, el depredador es un felino de unas características y en la otra es un felino de otras un poco diferentes, pero al fin y al cabo son prácticamente iguales. O las plantas a lo mejor no son la misma especie, pero aunque sean especies distintas, tienen características similares. ¿Por qué? Porque al final, tanto los animales como las plantas se van a adaptar al clima en el que se encuentran. Entonces, con climas similares, animales similares, plantas similares. Si nos miramos nosotros en el mapa, que seríamos el bioma denominado como bosque mediterráneo, con este colorcito así como marrón, pues si miramos en la misma latitud en el hemisferio norte o más o menos la misma latitud en el hemisferio sur, vamos a ver que hay diversas zonas del planeta donde el bioma es similar. En Estados Unidos, por ejemplo, toda la región de California tiene un bioma similar al nuestro. Y tú te vas, a ti te sueltan de repente sin haberte avisado en una montaña de California y salvo que te encuentres a un californiano que habla inglés y digas, hostia, esto es muy, como muy español no es, a ti te sueltan ahí en medio y tú no distingues un bosque de California probablemente de un bosque de los nuestros. Porque el clima es similar, porque la vegetación es muy parecida y la fauna pues también puede ser bastante parecida. Si nos vamos aquí al hemisferio sur, pues fijaos que también tenemos zonas de Australia o incluso alguna zona de África o alguna zona de Sudamérica que pueda tener pues este bioma de bosque mediterráneo, ¿vale? Así que fijaos en el mapa y mirad cómo a partir del Ecuador, que es donde yo estoy marcando ahora, de manera simétrica, tanto hacia el norte como hacia el sur, vemos que se repiten los colores. Esa repetición de colores se debe a la repetición de las zonas climáticas. Y es que a 80 grados de latitud de hemisferio norte y a 80 grados de latitud de hemisferio sur hace el mismo frío. Que sí que es verdad que cuando en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno, pero es que después se invierte. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos este primer apartado, el de estructura de los ecosistemas, y ya pues en el siguiente adentraremos un poquito más. ¿Vale? Ok, pues me despido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!